Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, AESIC. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy abordamos una cuestión especialmente relevante para cualquier organización. ¿Cómo conectar cumplimiento, auditoría, certificación, control interno e investigaciones internas, desde una visión práctica y orientada a generar confianza? El título de esta sesión es Cumplimiento, auditorías y certificaciones. Prevención, control y confianza en la organización. La idea de fondo es muy sencilla. Cumplir no basta, hay que poder demostrarlo. Una organización no está preparada solo porque tenga políticas, procedimientos o documentos aprobados. Está preparada cuando puede demostrar, con evidencias, que sus controles funcionan, que sus responsables están definidos y que sus decisiones son trazables. El enfoque de hoy no será una suma de ponencias técnicas, será una mesa de conversación guiada, con preguntas cruzadas a los ponentes, respuestas breves y una orientación muy práctica. Tendremos una duración total de 90 minutos, de 18:30 a 20. Primero haremos una breve apertura y presentación de los ponentes, después una ronda inicial de exposición, a continuación 5 bloques temáticos y cerraremos con una ronda final y unos titulares de síntesis. La regla será sencilla: intervenciones concretas, ideas claras y control de tiempo. Si en algún momento cortamos una intervención, será únicamente para mantener el ritmo y asegurar que todos los ponentes puedan aportar. Dicho esto, vamos a situar el contexto de la jornada. El punto de partida de esta sesión es que el cumplimiento, la auditoría y la certificación no deben entenderse como piezas aisladas. Forman parte de un mismo sistema de prevención, control, trazabilidad, respuesta y mejora continua. En muchas organizaciones, el problema no es tanto la ausencia de normas o políticas internas, sino la dificultad para demostrar que estas normas se aplican de verdad. Es decir, controles que existen en papel pero no en la operativa, evidencias incompletas, responsabilidades difusas o planes de acción que se aprueban pero no se cierran. Por eso hoy queremos hablar de cumplimiento desde un enfoque muy práctico. Cómo una organización se prepara antes de una auditoría, cómo documenta sus controles, cómo gestiona sus evidencias, cómo responde ante una alerta y cómo convierte los hallazgos en mejora real. La auditoría obligatoria marca en muchos casos el mínimo, pero la auditoría es recomendable. La revisión voluntaria o la certificación pueden ser indicadores de madurez. Una organización madura no espera que llegue el auditor, el regulador o la denuncia. Trabajar de forma continua con riesgos, controles, evidencias y responsables claros. También abordaremos una idea clave. El cumplimiento ya no se limita al marco jurídico tradicional. Hoy convive con nuevos riesgos vinculados a la transformación digital, la protección de datos, la inteligencia artificial, la gobernanza de la información y la necesidad de preservar la confianza en la organización. Durante la sesión recorreremos 5 grandes bloques. Primero, la confianza organizativa y la cultura de cumplimiento. Segundo, la preparación ante auditorías. Tercero, la profesionalización del compliance, el reporting y los planes de acción. Cuarto, el canal interno, las alertas y las investigaciones internas. Y por último, quinto, la verificación externa, la certificación y la mejora continua. La lógica es construir un relato completo. Confianza, preparación, profesionalización, evidencia, respuestas y mejora. No se trata solo de saber si una organización cumple, sino de saber si puede defender que cumple cuando alguien lo revisa, lo cuestiona o lo audita. Con este marco vamos a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy, cada uno desde un ángulo complementario. Nos acompañan 5 perfiles complementarios que nos permitirán abordar el tema desde la visión del compliance, la preparación ante auditorías, la profesionalización de la función, las investigaciones internas y la certificación externa. En primer lugar, nos acompaña Covadonga Pérez, con una visión vinculada a compliance, DPO, inteligencia artificial, transformación digital y confianza organizativa. Covadonga nos ayudará a situar el cumplimiento como una herramienta de confianza y generación de valor, especialmente en organizaciones cada vez más complejas.
Covadonga es directiva en estrategia, transformación digital y cultura organizacional. Compliance sin burocracia, estrategia, cultura y liderazgo técnico para que tu empresa cumpla, crezca y lidere. También contamos con Felipe García, que aportará una visión práctica sobre preparación ante auditorías, riesgos, controles y evidencias. Su papel será ayudarnos a entender cómo se prepara una organización ante auditorías, revisiones de cumplimiento y procesos de mejora. Felipe actualmente desempeña el cargo de gerente en la División de Seguridad de la Información de Aurel. En tercer lugar nos acompaña José Luis Casero Gimón, con un perfil vinculado a la profesionalización del compliance, certificaciones, reporting, indicadores y nuevas competencias. Con él abordaremos cómo debe evolucionar la función de cumplimiento dentro de las organizaciones y qué valor tiene la independencia, la capacitación y las certificaciones. José Luis es actualmente director general de la World Compliance Association International. Contamos también con Patricia Pérez, que aportará la visión de investigaciones internas, auditoría interna y respuesta ante incumplimientos. Su intervención será especialmente relevante para analizar qué debe hacer una organización cuando aparece una alerta, una denuncia o un incumplimiento relevante. Patricia es vocal responsable de transformación digital y Legal Tech de la Asociación Territorio Compliance. Y finalmente nos acompaña Alejandro García, con la perspectiva de la auditoría externa y la certificación. Alejandro nos ayudará a entender cómo se verifica externamente un sistema de cumplimiento, qué evidencias se requieren y qué valor aporta la certificación como elemento de confianza. Alejandro es director general de IMQ Ibérica. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con una primera ronda breve. Os pediré una única idea inicial en torno a 90 segundos para situar vuestra perspectiva sobre la jornada. Para abrir la mesa os planteo una pregunta común. Desde vuestra especialidad, ¿qué debería tener en la cabeza una organización que quiere estar mejor preparada ante auditorías, revisiones, certificaciones o posibles incumplimientos? Os pido una idea clara, breve. Covadonga, empezamos contigo. Desde tu experiencia integrando compliance, DPO, inteligencia artificial y transformación digital, ¿por qué hoy el cumplimiento debe entenderse como una herramienta de confianza y no solo como una obligación formal? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la introducción, Luis. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que los protocolos, las evidencias, los controles, las certificaciones son absolutamente necesarios y son la base para que, bueno, pues, todo funcione. Pero sí que hay veces que dentro de las organizaciones se olvidan de una condición previa que puede determinar el que las cosas internamente funcionen de verdad en la práctica. Y es que las personas dentro de la organización tienen que confiar en esos sistemas y además en todo lo que sea políticas de cumplimiento tienen que sentirse seguras para poder usarlos. Porque también yo creo que todos coincidiremos que puede haber un canal interno perfectamente diseñado, un protocolo bien construido, un sistema de seguimiento riguroso, pero que si realmente las personas no confían en él o tienen miedo a que pueda haber algún tipo de represalias o consecuencias negativas para utilizarlos, el sistema no realmente pierde su validez y puede llegar a infrautilizarse. Por eso, bueno, este es el ángulo que yo aporto hoy en esta conversación y creo que hace que, bueno, pues todo lo que mis compañeros van a explicar funcione dentro de verdad, dentro de la organización cuando se pone en la práctica. Gracias, Covadonga. Felipe, desde la visión de preparación ante auditorías, riesgos, controles y evidencias, ¿cuál dirías que es la primera idea que una organización debe tener clara antes de afrontar una auditoría o revisión de cumplimiento? Buenas tardes a todos y muchas gracias, Luis, también por tu pregunta. Pues, a ver, lo que debe tener en mente toda compañía, y es algo que veo en el día a día, es que el cumplimiento no es un evento, no es algo que puntualmente vienen, tengo que pasar un checklist y ya está, sino que es una forma de operar. Cuando cambias la mentalidad y piensas que es una forma de operar, incluso podemos llegar a decir una forma de vida, cambia sustancialmente tu forma, digamos, de enfrentarte
a una auditoría o enfrentarte a un cumplimiento, porque ya no solo lo ves como yo organizo mis papeles, organizo mis 4 procedimientos, cojo 4 evidencias, viene el auditor, lo intento, perdonarme y dejarme la palabra, engaño al auditor y listo. No, hay que intentar que sea una preparación verdadera que ocurre todos los días, en cada proceso, en cada control, en cada incluso decisión operativa. Lo primero que una organización debe tener en la cabeza es que las certificaciones y la auditoría no solo existen para cumplir requisitos externos, su verdadero propósito es ayudar a gestionar riesgo, a generar confianza. Muy importante esa palabra que ya ha comentado mi compañera y creo que vamos a estar comentando durante todo el webinar. Es muy importante hablar de confianza y además, por supuesto, que nos ayude a fortalecer la operación del negocio. Cuando el cumplimiento se entiende únicamente como una obligación documental, normalmente se vuelve algo reactivo, superficial, algo como, bueno, ya están aquí otra vez los auditores que van a verme. No. Tenemos que entender que forma parte de la estrategia, tenemos que intentar que forme parte de la estrategia porque verdaderamente así es como comienza a generar el valor real que puede llegar a tener una auditoría o el cumplimiento en general. Por lo tanto, tenemos que intentar que sea nuestro día a día y además que exista una mentalidad de mejora continua. Como digo, no es algo de puntualmente vienen, me revisan y cierro expediente, sino es algo que debe tener en mente que el cumplimiento es efectivo, no se basa únicamente en documentos ni en preparaciones temporales. Como digo, se basa en construir una operación confiable, medible, sostenible y alineada con la gestión real de riesgos. Gracias, Felipe. José Luis, desde la perspectiva de la profesionalización del compliance, ¿qué debe exigir hoy una organización a su función de cumplimiento para confiar en que el sistema funcione de verdad? Vamos a ver, tú nos has pedido, perdón Luis, gracias a todos y a todas por vuestra presencia aquí en este webinar y a ESIC, por supuesto, por invitar a la Work Compliance. Nos has pedido una idea. Yo ya me salto el guión, van a ser 3. Creo que tenemos que tener 3 días muy claras, una organización que quiera estar mejor preparada, pues ante auditorías, revisiones o certificaciones o posibles incumplimientos. La primera de ellas es todo muy sencillo. Lo que no se puede mostrar no existe. Para un auditor y cada vez más para un regulador, para un cliente que sea un poco exigente, ya no vale con que lo hagamos bien. Hay que poder enseñarlo, hay que poder demostrarlo. Políticas firmadas, actas, registros, evaluaciones de riesgo, controles ejecutados, evidencias del canal de denuncias. Lo comentaba antes de Covadonga, la trazabilidad es lo que, en nuestra opinión, separa una organización preparada de una organización que demostrablemente está preparada, que es un concepto absolutamente distinto. La segunda idea, eh, el sistema tiene que ser real, no decorativo. Ahí apunta Felipe también un poco esa línea. El mayor error que vemos nosotros en las organizaciones no es no tener un sistema, sino que ese sistema cada vez parece un cúmulo de papeles, parece como sacado de otra organización. Ahora con las nuevas tecnologías, Internet, el corte y pega es facilísimo y con inteligencia artificial, ni qué os cuento, procedimientos copiados, manuales que nadie aplica, esos sí, magníficos, maravillosos, pero eso no tiene que ver con el compliance. Un buen sistema de compliance es proporcional al tamaño, al sector, al riesgo real que tiene la organización y sobre todo se reconoce porque la gente lo usa, está para usarse, porque no está en un cajón o colgado en la intranet o en la propia web de la organización. Y la tercera, quizás la más importante, que hemos comentado tangencialmente en la intro antes de entrar en el webinar, es el tema del liderazgo. Un sistema de compliance no se sostiene sin un liderazgo visible. Ningún sistema resiste una auditoría si seria de verdad, si la alta dirección no aparece con evidencias concretas como impulsora del modelo. Decisiones documentadas, indicadores revisados, recursos asignados, mensajes claros hacia adentro de la organización. Cuando todo esto falla, el sistema está roto. Y si una organización no tiene estas 3 cosas en la cabeza, evidencia, realidad y liderazgo, no solo no está preparada ante una auditoría, sino que en mi experiencia está muy lejos de tener un sistema de gestión
eficaz y aplicable que pueda ser lo que inicialmente nació, que es como un sistema de respuesta, un sistema de defensa y además un eje estratégico dentro de las organizaciones. Muchas gracias, José Luis. Patricia, cuando hablamos de alertas, incumplimientos o investigaciones internas, ¿cuál es el primer principio que debiera tener presente una organización para actuar bien desde el inicio? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, en primer lugar. Y yo creo que, sobre todo, hay que tener controles reales, trazables y vivos. Porque una cosa es tener políticas, procedimientos, manuales, y otra muy distinta es poder demostrar que esos controles funcionan de verdad cuando aparece un problema, una alerta, una revisión externa. Entonces, en relación con lo que han comentado mis compañeros, es que una organización madura y consolidada tiene que tener 4 cosas desde mi punto de vista. Primero, conocer bien los riesgos. Segundo, saber qué controles los mitigan. Tercero, generar evidencias útiles y no decorativas y tener capacidad de respuesta rápida y proporcionada. Tenemos que tener en cuenta que no hay que tener la idea de que tenemos el procedimiento, sino si mañana nos auditan o nos denuncian, podemos demostrar que hicimos, cuándo lo hicimos o por qué lo hicimos. Y eso es muy importante a la hora de ver esas evidencias, ¿no? Entonces es lo que diferencia entre una organización que aparenta control y una organización que realmente lo tiene. Entonces a mí me gusta decir, como se dijo al inicio de la presentación, que no basta con cumplir en papel, sino hay que defender el cumplimiento en la realidad. Y las evidencias es una de las partes más importantes. Gracias, Patricia. Alejandro, desde la visión del auditor o certificador externo, ¿qué diferencia una organización realmente preparada de otra que solo ha reunido documentación? Bien, yo creo que, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Creo que en base a la experiencia de todo tipo de certificación de normativas, ya sea ISO 9000, 14000, ISO 45, ISO 27000, ISO 37001, todo tipo de normativa que está actualmente en el mercado siendo certificable, hay un denominador común fundamental. Ha hablado José Luis del tema de la involucración del top management, pero yo bajaría una escala la designación del líder, el responsable del sistema. Tiene que, digamos, ahí está el éxito de una correcta implantación y una posterior certificación exitosa. Se debe elegir correctamente quién va a ser el líder, quién va a ser el responsable del sistema. Esta persona tiene que tener una muy buena relación con todos los departamentos, ser un líder ordenado y conocer la normativa. De tal manera que teniendo todos estos conceptos muy claros, podrá preparar un sistema bastante robusto y lo más importante, que sea dinámico y se vaya generando una mejora continua, que es el fin último de cualquier tipo de normativa que se quiera certificar. Con lo cual, la designación del líder del sistema es la clave para poder obtener una certificación, que es la parte, siempre lo digo, más sencilla, y un posterior mantenimiento del sistema, que es lo verdaderamente difícil. Año tras año, verificar que el sistema sigue vivo. Muchísimas gracias a todos. Creo que ya aparece una idea transversal. Preparación no significa improvisar documentos, sino tener un sistema vivo de controles, evidencias, respuesta y mejora. Vamos a empezar a entrar en los bloques. Entramos en el primer bloque. Primer bloque, confianza organizativa, cultura de cumplimiento y profesionalización. Empezamos por la base, el cumplimiento como sistema de confianza, cultura ética, prevención y generación de valor. Empezamos por Covadonga. Covadonga, desde tu experiencia, ¿por qué hoy el cumplimiento ya no puede verse solo como una obligación formal, sino como una herramienta de confianza, prevención y generación de valor para la organización? Bueno, pues yo creo que todos coincidiremos que en las organizaciones todo lo referente a cumplimiento ha evolucionado bastante en los últimos años. Antiguamente la organización se focalizaba en evitar una sanción, pero hoy por hoy, con toda la evolución de las normativas, la transformación digital y todo, la IA y todo lo que implica, las organizaciones tienen que ser mucho más exigentes y lo que tienen que construir es una organización donde las personas actúen bien porque quieren actuar bien, no porque alguien les esté vigilando o porque estén esperando la siguiente auditoría externa.
Y aunque esto pueda sonar un poco filosófico, realmente tiene un impacto real y medible dentro de las organizaciones. Está verificado que aquellas organizaciones que han trabajado a lo largo del tiempo en construir una cultura ética sólida, de confianza en los líderes y en los protocolos y las normativas que han definido, funciona mucho mejor y las incidencias de incumplimiento se reducen exponencialmente. Y no es porque las políticas sean mejores o hayan seguido unos mejores protocolos, sino porque las personas confiaban en el sistema y sobre todo confiaban en las personas que lideran la organización. Entonces, desde la transformación organizacional normalmente vemos lo que llamamos una incoherencia cultural, que es cuando hay una serie de protocolos muy bien documentados y unas políticas muy firmes, pero realmente cuando se aterriza y cuando se lleva a la práctica, pues realmente no funciona todo tan bien. Y además, teniendo en cuenta que con la llegada de la transformación digital y la inteligencia artificial especialmente, el número de incidencias que se detectan, las desviaciones y demás, como ya muchos procesos están automatizados, ha incrementado notablemente. Entonces, si realmente los canales internos que se han definido para que se pueda hacer pues esa denuncia, esa investigación, esa trazabilidad y poder reaccionar y corregir errores, se requiere que las personas dentro de la organización confíen y sepan, como comenté anteriormente, que no van a tener repercusiones y que las personas que están dirigiendo esos procesos de control interno sean las correctas, que no sean personas que por alguna razón puedan estar sesgadas o de alguna forma no avancen en todo el proceso de investigación necesario. Y al final todo radica en lo que han dicho también mis compañeros. El papel del liderazgo ahora es fundamental. Tiene que actuar con comportamientos sostenibles en el tiempo, en el que sean los primeros que actúan con el ejemplo, que ponen en la organización todos los sistemas adecuados de confianza y que funcionen para que las personas hagan uso de ello, y todo esto al final va a venir en beneficio de la organización, porque si el canal funciona, se investiga, se corrigen errores y se aprende, todo funcionará mucho mejor y la confianza y esa cultura ética que comento se construirá sola. Me quedo con una idea, Covadonga. El cumplimiento genera confianza cuando deja de ser un elemento puramente formal y se integra en la estrategia, en los procesos y en la toma de decisiones. Segunda cuestión. ¿Qué diferencia hay entre una organización que tiene políticas de cumplimiento y una organización que realmente puede demostrar que cumple? Pues como comentaba, yo creo que radica principalmente en el comportamiento cotidiano de los líderes. Líderes a todos los niveles, no solamente los que están trabajando en esa área más de normativa, regulaciones, legal y demás, sino la alta dirección. Y no tanto la calidad de los documentos, porque ya se parte de que hoy en día esos protocolos están pues ya técnicamente muy elaborados. Pero yo creo que lo más importante es que la cultura que genere ese liderazgo sea de el hacer bien las cosas, que se sientan a gusto y que sean capaces de reducir esa brecha que pueda haber entre lo declarado, lo que está documentado y lo que es políticamente correcto, a lo que realmente se vive dentro de la organización. Yo creo que para mí, en base a mi experiencia, hay tres cosas que realmente marcan la diferencia. En primer lugar, los mecanismos que tienen las organizaciones. En muchas situaciones me he encontrado empleados o personas dentro de la organización que desconocían que había estos canales, donde podían ellos, pues de alguna forma, alertar sobre algún error, sobre alguna desviación, y con lo cual ya puede ser parte de desconocimiento. Luego, el tema de cómo usarlo y esa confianza que he venido comentando a lo largo de todo del webinar. Yo creo que las personas tienen que confiar en que se les va a tratar con confidencialidad, que se va a hacer un uso correcto de la información que
que ellos determinen y que se haga de una forma visible y consistente, protegida por el equipo ejecutivo, y que las personas que vayan a investigarlo sean personas imparciales que puedan realmente llevar hasta el final esa investigación sin tener ningún tipo de sesgo. Y una cosa que yo creo que es muy importante, y yo lo he vivido y construye confianza realmente en esa cultura ética de cumplimiento, es cuando realmente se ve que las incidencias que se han abierto se han corregido y ha habido un aprendizaje. Y ese aprendizaje ha derivado en una serie de acciones que han hecho que todo el proceso y todo el sistema funcione mucho mejor. Con lo cual yo creo que los líderes tienen un papel importantísimo en todo lo que es cumplimiento y todo lo que nos viene por delante por la NIST, con todo lo que es referente con normativas complejas y que tienen mucha relevancia en temas de inteligencia artificial. Y yo creo que es importante que ellos sepan que son los primeros que tienen que respetar los protocolos, sin excepciones, por ningún tipo de nivel dentro de la organización. Además, tienen que responder de una forma visible, que se les vea, que sean de una forma justa y que además se vea que realmente se implican y que ese trabajo que están haciendo las personas de intentar hacer las cosas bien, vean que la organización responde positivamente. Y por último, focalizarse en convertir esos errores en aprendizaje, porque eso va a generar directamente una cultura de confianza, de querer hacer las cosas bien, que va a generar que las personas actúen de una forma automática y no dependiendo de si me están controlando, de si viene una auditoría o no. Yo quiero hacer las cosas bien porque es parte de mi responsabilidad, porque tengo una certificación, porque creo en ella y porque sé que mi organización me va a apoyar en todo lo que genere de acuerdo a estas directrices o protocolos que marca la organización. Gracias, Covadonga. Pasamos a José Luis. Desde la función de compliance, ¿qué exige esa diferencia en términos de profesionalización, indicadores, reporting y capacidad real de seguimiento? Vamos a ver, yo creo que desde la perspectiva del Compliance Officer, cuando estamos hablando de certificaciones, lo hablamos antes previamente, hay que distinguir entre aquellas que certifican a las personas jurídicas y aquellas que certifican a las personas físicas, la certificación de sistemas frente a las certificaciones profesionales. Ambas cumplen diferentes objetivos, es decir, en el caso de sistemas de seguridad por parte de las organizaciones de que cumplen sus planes de acción con las normativas y las recomendaciones tanto nacionales como internacionales. Y en este parámetro pues, existen, como bien decía Alejandro, multitud de sistemas de certificación, desde la 37001, la 37301, sistemas de gestión de anti-soborno, prevención de blanqueo de capital, la propia de Compliance Officer y otro tipo de normativas. Las certificaciones profesionales juegan en otra liga. Estamos hablando de acreditar a personas físicas. No son, en el caso del cumplimiento, certificaciones oficiales, es decir, tipo que vengan derivadas del Ministerio de Trabajo, Empleo, etcétera, etcétera, pero son certificaciones privadas y buscan, ante todo, pues una serie de funciones como es acreditar la experiencia de aquellas personas que van a liderar el tema del cumplimiento, sus cualificaciones, reforzar la propia imagen de las organizaciones e instituciones frente a terceros. En el caso de las certificaciones de labor compliance de profesional, nos encontramos pues, con ese parámetro de abogados, consultores, pero evidentemente también compliance officer y técnicos de cumplimiento, de riesgos, auditores que buscan pues, acreditar algo muy obvio, es decir, que están capacitados, lo señalaba anteriormente Alejandro, para liderar esa función que es lógica y que es normal dentro de las organizaciones. Todo, en definitiva, en mi opinión, también responde a una frase que yo en su momento escuché hace un par de años en la presentación de un libro, que puede parecer un poco disruptiva, que es ya no se trata de organizaciones que generen dinero, ganen dinero, sino que cada vez más lo que importa es que sean capaces de demostrar cómo ganan ese dinero. En el siglo XXI ya la cuestión cambia, es el paso de una función de compliance en donde pasa de ser
una función defensiva, reactiva, técnica, prácticamente legalista, muy de abogado, si queremos verlo desde ese punto de vista, para ser uno de los ejes centrales del gobierno corporativo, como una palanca realmente estratégica que protege la sostenibilidad, la reputación, la legitimidad social de la propia organización. Y esa transformación, es decir, que ha pasado en la propia función del compliance, creo que se explica por tres factores que considero claves. El primero de ellos, pues la creciente densidad regulatoria que solapa y endurece a un ritmo imparable las exigencias de las propias organizaciones. Vivimos en un mundo multirregulado. Yo recuerdo cuando monté mi primera empresa hace 30 años, es decir, que había 4 obligaciones: cumpla usted con Hacienda, si tiene algún local abierto en el ayuntamiento, licencia y poco más. Ahora nos encontramos con multitud de normas, no solamente que afectan al compliance, sino temas de canal de denuncias, de registro horario. Las empresas cada vez están más cometidas a esa densidad regulatoria. El segundo factor que explica esa transformación de la función del compliance a eje estratégico es la propia madurez de los grupos de interés. Ya no solamente hablamos de accionistas, de empleados, de reguladores, sino que también son los propios clientes quienes exigen cada vez evidencias más verificables del comportamiento ético de la organización. Y el tercero, en el que seguro Felipe nos podrá instruir bastante al tema, es la propia sofisticación que nos encontramos con los riesgos contemporáneos. Es decir, nos encontramos con ciberseguridad, inteligencia artificial, ESG, derechos humanos en la cadena de suministros, sanciones internacionales, blanqueo de capitales. Cada vez los malos, es decir, son muy sofisticados y exigen respuestas cada vez más sofisticadas y profesionales por parte de las organizaciones. Dicho esto, el compliance pues, protege evidentemente frente a sanciones, multas, extinciones de licitación, pero siempre que sea un buen compliance. Es decir, lo que se llamaba antes Covadonga, no meros papeles en un cajón, sino realmente una serie de documentación verificable que pueden ser evidencias frente a terceros y que realmente sean puestas en acción dentro de las organizaciones, y no un mero elemento decorativo. Muchísimas gracias, José Luis. Covadonga, por cerrar esta idea, ¿qué riesgo corre una organización cuando cree que cumplir es solo tener políticas aprobadas, pero no puede demostrar su aplicación real? No te escuchamos, Covadonga. Perdón que me había puesto en mute. Pues yo creo que al final todo deriva en lo mismo. Si realmente queremos que el sistema funcione, hay que definir unos canales internos que realmente faciliten esa trazabilidad, que las personas puedan mencionar cualquier tipo de evidencia, error, alerta. No tiene por qué ser solamente temas de falta de normativa, sino también incluso aportar. Yo es lo que digo, que esos canales internos, aunque el fin sea, y tiene que estar claro, también se pueden utilizar para intentar mejorar y que la gente pueda utilizar ese canal para aportar más valor. Y luego que haya una trazabilidad completa de todo ese proceso. Que las personas que tengan que investigar eso sean las correctas, ya tanto por conocimiento como también porque sea una persona que transmita confianza, que sea imparcial y que pueda hacer un seguimiento y investigación. Una vez que se ha investigado y si realmente pues hay que corregir errores, que se pueda determinar unas acciones adecuadas, medidas, consensuadas por todas las personas y finalmente el aprendizaje. Porque si no hay un aprendizaje y que demuestre que realmente esa herramienta está apoyando ese sistema que ha definido la organización, probablemente la gente pierda esa confianza en el uso de este tipo de canales y dejen de usarlos. Muchísimas gracias. Cerramos este primer bloque con una idea. Cumplimiento real no es tener una política aprobada, es poder demostrar que esa política se aplica, se controla y genera confianza. Pasamos ahora a la preparación ante auditorías, riesgos, controles y evidencias. En el bloque 2, aquí bajamos a la práctica. ¿Cómo debe prepararse una organización antes de una auditoría? ¿Qué errores suelen cometerse y qué evidencias marcan realmente la diferencia? Felipe, por favor, cuando una organización se prepara para una auditoría, ¿cuál es el primer error que suelen cometer? ¿Pensar en documentación o pensar en controles reales?
Pues efectivamente, lo estamos comentando a lo largo del webinar y esto lo veo en el día a día. Cuando una organización se prepara para una auditoría, el primer gran error casi siempre suele ser pensar únicamente en la documentación antes de pensar en controles reales, en la operativa diaria. Esto sucede, a ver, no solo es culpa de las entidades, muchas veces sucede porque las auditorías se perciben como un ejercicio de mostrar evidencia y no como una validación de cómo opera realmente la organización. Porque como he comentado anteriormente, lo importante es intentar que todo esto dé valor, aplique valor al día a día de la entidad. Entonces, pues sí, la mayoría de entidades pone el foco en rápidamente, quiero políticas, procedimientos, formato, registro, todo bien bonito porque va a venir el auditor, pero dejando en segundo plano la efectividad de los controles que deberían respaldar toda esa documentación. Que por supuesto no estoy diciendo que la documentación no sea importante. También puede darse el caso de que muchas entidades realizan procesos en su día a día pero no tienen ni un papel escrito, no tienen un procedimiento, no tienen una política y esto puede acarrear problemas porque no hay tampoco una homogeneidad en cómo se deberían de realizar las cosas en la entidad. Por lo tanto, uno va de la mano de la otra, pero sí es verdad que la mayoría de veces piensan mucho, los clientes, las entidades piensan mucho en documentar, papeles, porque va a venir el auditor y se lo tengo que evidenciar. Pero no, eso no es solo, no debería ser solo el foco de la auditoría. Sin tener, ¿por qué? Porque sin tener procesos verdaderamente controlados, repetibles y ejecutados de manera consistente y homogénea gracias a la documentación, pues al final no tienes nada, digamos, no tienes nada que aporte valor. Simplemente tienes un papel y ya está. Entonces muchas organizaciones comienzan preguntándose, ¿qué documentos nos faltan? Cuando en realidad debería preguntarse, ¿qué controles ejecutamos realmente y cómo demostramos que funcionan? Esa es la pregunta que verdaderamente deberían de realizar las entidades, más que qué documento me falta, qué evidencia me falta para pasar la auditoría y cumplir. De hecho, las auditorías, vamos a llamarle modernas o actuales, no buscan únicamente papeles organizados. Yo acompaño también a muchos clientes de cara a auditorías externas y al final los auditores buscan coherencia entre lo que la organización declara, comenta durante las reuniones con los auditados que realiza y lo que realmente se puede luego demostrar con evidencia operativa. Un auditor no solo revisa si existe una política, por ejemplo, de seguridad o un procedimiento de gestión de acceso, también va a validar si esas actividades ocurren en la práctica, si tienen responsables claros, muy importante, mis compañeros ya lo han comentado durante el webinar, es importante que toda entidad tenga responsables claros, responsable de procesos, responsable de gestión de riesgos, responsables que al final sean personas a las que se pueda acudir en caso de haber un problema, de haber una incidencia y que no sea esto a quién le pregunto, esto quién lo hace y esto quién lo lleva. Por ejemplo, pongo ejemplos prácticos también un poco en el ámbito de la seguridad. Una empresa puede contar con una política de gestión de acceso perfectamente redactada y alineada con estándares como por ejemplo la ISO 27001, pero cuando el auditor pregunta cómo se eliminan los accesos, por entrar en este proceso de alguien de la compañía, aparecen diferencias entre lo que el papel comenta y la realidad del día a día. Por lo tanto, ahí es cuando verdaderamente el auditor puede detectar, oye, tú tienes un documento muy bonito, muy bien escrito, todo bien, con registros, todo perfecto, pero tu operativa diaria está bastante alejada de lo que verdaderamente tienes por escrito. Por lo tanto, aquí como idea podemos dar una frase y es: la documentación sin operación es solo intención. Otro error muy frecuente que suelo también ver es crear documentación para la auditoría en lugar de documentar cómo funciona. Como he dicho anteriormente, esto genera procesos artificiales que las personas no conocen o no utilizan o a lo mejor lo hacen de otra manera y normalmente el auditor esto lo detecta rápidamente en las entrevistas con los equipos.
Además, las organizaciones que suelen tener mejores resultados en auditoría son aquellas donde el cumplimiento no se maneja como un proyecto temporal, sino como una parte natural de la operación diaria, cotidiana de la empresa. Además, los auditores, y esto estoy cansado de verlo, evalúan mucho más que la existencia de documentos, evalúan la efectividad, la consistencia, incluso la madurez. Muy importante, la madurez de los controles implantados. Buscan entender si los controles funcionan siempre, si existen revisiones periódicas, si hay una participación, muy importante, una participación de la alta dirección y si la organización tiene capacidad de mejora continua. Muy importante en todos los sistemas de gestión, la famosa mejora continua. Esto es algo que se tiene que grabar a fuego, de que esto no es estático, hago un control, hago un proceso y me olvido. Hay que revisarlo, ver que funciona y en la medida de lo posible mejorar su nivel de madurez. En conclusión, el mayor error que suele cometer una organización al prepararse para una auditoría es creer que el cumplimiento se construye principalmente escribiendo documentos, cuando en realidad se construye ejecutando controles reales de manera consistente. Muchísimas gracias, Felipe. Me quedo con la idea. Preparar una auditoría no consiste solo en ordenar papeles, sino en comprobar si los riesgos están identificados, si los controles existen y si pueden demostrarse con evidencias. Segunda cuestión. ¿Qué tipo de evidencias suelen marcar la diferencia entre una organización realmente preparada y otra que solo ha reunido documentación? Pues a ver, cuando se habla de auditoría y cumplimiento, una de las diferencias más visibles entre una organización que realmente está preparada y otra que simplemente reúne documentación está en la calidad y en la naturaleza de las evidencias. Eso salta a la vista en cuanto te reúnes con algún área específica que no sea el área a lo mejor de compliance o áreas que están normalmente acostumbradas a, entre comillas, sufrir auditorías, ahí te das cuenta que no son evidencias de calidad. Porque cualquier empresa puede tener política bien redactada, como he dicho anteriormente, o procedimientos almacenados en una carpeta compartida y que, bueno, que la gente pueda consultar el documento, pero las evidencias son las que demuestran si los controles funcionan. Nuevamente lo repito, hay que tener controles que funcionen de verdad en la operativa diaria. Normalmente suelo ver que una organización poco madura, una organización que está intentando montar un sistema de gestión normalmente presenta evidencias estáticas, es decir, documentos creados específicamente para la auditoría, para aparecer bien en la foto, políticas recientes, formatos vacíos, no sé, control de cambios que se ven que muy extraños que se acaban de crear ayer. Son evidencias que muestran intención, pero no necesariamente pueden demostrar ejecución. En cambio, una organización preparada presenta evidencia viva, consistente, incluso trazable, que refleja actividades realizadas de manera continua y no únicamente para el periodo de auditoría el cual se puede revisar en esa auditoría. Luego, por ejemplo, una diferencia enorme se nota en los registros operativos. Una empresa que solo preparó para pasar la auditoría suele mostrar listas manuales, archivos a veces editados en el último momento. Mientras tanto, una organización madura presenta registros automáticos, históricos, logs, bitácora de seguimiento, tickets, incluso revisiones periódicas a través de comités, a través de reuniones formales y calendarizadas para los responsables o para incluso la alta dirección. Y al final, como digo, hay que tener en la cabeza que hay que, más que decir, tengo esto, es demostrar que tú en tu día a día estás realizando y estás llevando a cabo esos procedimientos que tanto dices que tienes en tu sistema de gestión. Para ello, otro elemento clave, en mi opinión, son las métricas y los indicadores. Las organizaciones realmente preparadas suelen medir sus controles. Pueden mostrar indicadores de incidentes, por ejemplo, cuánto he tardado en gestionar un incidente, cuánto he tardado en cerrarlo, las lecciones aprendidas, que ya he comentado también
mis compañeros durante las intervenciones previas, cumplimiento de revisiones, resultado de monitorización o tendencias de riesgos. Esto es algo también que se ve en compañías que son, o sea, que están maduras y que no solo se toman las auditorías para pasar un expediente y ya está. Al final, en conclusión, podríamos decir que las evidencias que realmente marcan la diferencia son aquellas que demuestran continuidad, trazabilidad, muy importante, que sean evidencias trazables, una ejecución real y participación activa de toda la organización. No únicamente ver que las evidencias te la aporta un único departamento que parece, entre comillas, que lo tiene todo centralizado, sino que ves cómo otras áreas, hablo del contexto de la seguridad, no solo la seguridad está implícita en el área de seguridad, sino recursos humanos, finanzas. O sea, estamos hablando que toda la compañía debe aportar evidencia de que está siguiendo unos procesos en su día a día. Porque al final los auditores no buscan únicamente confirmar que existe un documento, buscan comprobar que los controles funcionan y que las personas lo conocen y que la organización puede sostenerlo de manera consistente en el tiempo. Gracias, Felipe. La conclusión de este bloque, así creemos que es sencilla. Una auditoría no se prepara el día anterior. Se prepara todos los días, con riesgos identificados, controles implantados, responsables claros y evidencias verificables. Pasamos al tercer bloque. Auditoría, profesionalización del compliance, reporting y planes de acción. La cuestión aquí es cómo pasar de una revisión formal a una función de cumplimiento madura, con evidencias, indicadores, reporting y capacidad real de seguimiento. Pasamos con José Luis. José Luis, ¿qué diferencia hay entre tener un responsable de cumplimiento y contar con una función de compliance realmente profesionalizada? Estás en mute, José Luis. Tener un responsable de cumplimiento es sencillo, es nombrar a una persona. Contar con una función profesionalizada es disponer de una estructura con cualificación acreditada, independencia efectiva, recursos suficientes y un reconocimiento orgánico por parte de la alta dirección. Y también, como decía Alejandro, contar con un líder que encabece esa función profesionalizada. Tenemos que partir un poquito de la base de entender también el compliance contemporáneo. Y también lo estaba apuntando antes Felipe. El compliance contemporáneo es esencialmente, creo que estaremos de acuerdo, transversal, ya que confluyen en él cumplimiento penal, antisoborno, blanqueo, libre competencia, protección de datos, ESG, prevención del fraude, derechos humanos de la cadena de suministro y muy recientemente la gobernanza de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Y esa transversalidad, en mi opinión, obliga a tener por parte de la función de compliance otras competencias, llamémosle blandas, es decir, de comunicación interna, ya que nos está obligando a tejer alianzas internas con otros departamentos, riesgos, auditoría, jurídico, recursos humanos, tecnología y operaciones. La profesionalización como tal, es decir, que estamos hablando más allá de ese mero nombramiento, que no tiene ningún sentido, cuando hablamos de una función profesionalizada, va a exigir perfiles con un conocimiento sólido del marco nacional e internacional, de la gestión del riesgo, sistemas de gestión de antisoborno, es decir, la ISO 37001, sistemas de gestión del compliance, la ISO 37301, más otro tipo de normativas, auditoría, canales de denuncia, e investigaciones internas, libre competencia, compliance digital. Como veis, una multitud de conocimiento que va a ser necesario que se lidere por parte de la función de compliance y de los equipos integrados dentro de las organizaciones o externamente. Y aunque la profesión de compliance, lo veíamos en la sesión preparatoria, no esté específicamente regulada en muchos países, España es uno de ellos, no existe la profesión de compliance como tal, sí existe su consolidación desde un punto de vista ya real. Existen perfiles claramente identificables, itinerarios formativos consolidados y un cuerpo de doctrina técnica de referencia tanto nacional e internacional que sí que da pie a esa función del cumplimiento. Puede parecer un matiz importante, pero aquellos que nos estéis escuchando de que seáis compliance officer, os veréis reconocidos como tal. Es decir, no existe la profesión, pero sí la función.
y muchas veces lo que exigimos es que haya un reconocimiento legislativo y es más allá del cuerpo doctrinal en el que haya realmente esa consolidación del trabajo que estamos realizando día a día. Las certificaciones profesionales de Compliance Officer, por ejemplo, la CPCO que tiene la Work Compliance, pues está acreditando, es decir, esa solvencia profesional. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante una evaluación rigurosa para la que no todo el mundo vale, independiente, alineada con los estándares internacionales, reconociendo no solamente un conocimiento técnico teórico, sino también un compromiso ético del candidato. Otro dato importante, es decir, el compliance. El compliance es hablar del lenguaje del negocio y eso se demuestra con datos, cuando puede demostrar su contribución al valor de la organización. Para nosotros también resulta fundamental esa demostración y cómo puede hacerse, pues a través de diferentes palancas. La primera palanca para demostrar que la función de compliance es real y aporta valor a la organización más allá de jugar ese papel que en ocasiones en el pasado tenía de parecer que controlar las normas y los tecnicismos de la organización. El primero es articular un reporting en clave de decisión, es decir, cada bloque debe terminar identificando qué necesita la dirección para decidir y qué se le pide ratificar, es decir, no meras narraciones genéricas, sino meros papeles, lo que tiene que ir en clave de decisión. La segunda palanca para poder demostrar esa aportación de valor a las organizaciones es traducir el riesgo a impacto económico, reputacional, operativo y dejémonos de tecnicismos jurídicos, sobre todo cuando estamos en relación y comunicando a la alta dirección o en los consejos de administración. El tercero, evidenciar de manera tangible la creación de valor, porque va a suponer pues, una confianza de inversores y financiadores, la apertura de puertas comerciales y mejora de la cultura interna de nuestra organización. La cuarta palanca para demostrar esa transformación es integrarse con las funciones de negocio mediante lo que comentaba anteriormente, alianzas reales con otros departamentos. Y quinto, presentar la certificación de sistemas y la certificación profesional de Compliance Officer como meros papeles para cumplir lo que comentaba antes Felipe, preparado ad hoc porque viene un auditor o hago algo para tener un papel detrás en la mesa de mi despacho. No, es decir, son activos reconocidos por reguladores, clientes y socios financiadores, y no como meras cargas administrativas ni como una mera voluta de humo que engorda nuestro currículum. Cuando la compliance habla así, deja de ser percibido como un freno, es decir, como un elemento decorativo y se convierte en una herramienta de seguridad, confianza, sostenibilidad y estratégica para la organización. Me quedo con esta idea, José Luis. La madurez del compliance no se declara, se acredita con función, método, evidencias, independencia, indicadores y seguimiento. Segunda cuestión. ¿Cómo debiera estructurarte, en tu opinión, cómo debiera estructurarse el reporting de compliance o auditoría para que permita decidir y no sea solo información descriptiva? Mirad, un reporting deficiente, caso, anecdótico, negativo, desordenado, va a inutilizar el resto del sistema por muy bueno que sea el diseño, por muy bonito que sean los manuales y los procedimientos, es decir, perfectamente realizados, si está hecho con esos elementos de escasez, anecdótico o meramente declaraciones, no sirve absolutamente para nada. Un reporting excelente va a convertir al compliance en una herramienta efectiva en la toma de decisiones. Pero claro, para conseguirlo debería cumplir una serie de condiciones para pasar de la anécdota a una excelencia. El primero de ellos, ser estructurado y comparable, con un índice estable, un cuadro de mando recurrente, con métricas que permitan ver la tendencia. En segundo lugar, estar basado en evidencias verificables, es decir, no en meras opiniones, cifras, ratios, fechas, expedientes, no meras impresiones subjetivas ni narraciones, por favor. El tercer elemento para ser excelente es resultar inteligible para los no especialistas, traduciendo la complejidad sin diluir la profundidad. Un error muy frecuente cuando los compliance officers tienen que dar cuenta a la alta dirección o en los consejos de administraciones que acaban hablando para ellos mismos desde su especialidad que hemos visto, dada la transversalidad del conocimiento que exige el compliance,
Y no olvidemos que ni la alta dirección ni los consejos de administración tienen esa especialidad. Tendrán otros valores muy importantes, pero en ocasiones pues no conocen técnicamente todos los elementos del día a día de un compliance. Con lo cual, utilicemos el lenguaje inteligible para no especialistas. Y el tercer factor o condición para que sea excelente el reporting es ser conclusivo, orientado a la decisión, de modo que cada bloque termine identificando qué necesita el órgano para decidir y qué se le pide que ratifique. Como contenido mínimo del reporting, gráficamente, evolución del mapa de riesgos y variaciones materiales, resultados de pruebas, de control y hallazgos de auditorías internas, externas, indicadores claves de desempeño y de cultura, incidentes y denuncias con su tratamiento respectivo, el grado de avance con respecto al plan anual, novedades regulatorias relevantes y propuestas, por supuesto, de mejora. Y frente a ese contenido, no podemos olvidar un elemento también importante, que es la frecuencia. La frecuencia de este reporting debe combinar, en mi opinión, tres ritmos diferentes. El primero trimestral al comité, el anual al pleno, al consejo de dirección, y el ad hoc para incidentes graves. Y toda la información debe quedar trazada documentalmente porque la trazabilidad, palabra que hemos utilizado todos los ponentes de forma recurrente en este webinar, es la prueba más sólida de que el órgano supervisor decidió con conocimiento, criterio y responsabilidad. Muchísimas gracias, José Luis. Cerramos con un mensaje. El valor de una auditoría o revisión no está solo en detectar hallazgos, sino en convertirlos en decisiones, responsables, plazos, reporting y seguimiento real. Entramos ahora con Patricia en el bloque de mayor sensibilidad. El bloque 4. Respuesta ante incumplimientos, canal interno, alertas e investigaciones internas. Aquí el sistema se pone realmente a prueba. Cuando aparece una alerta, una denuncia, un incumplimiento o una situación que puede tener impacto legal, operativo y reputacional. Patricia, ¿cómo distinguir entre una auditoría interna ordinaria, una revisión específica y una investigación interna derivada de una alerta o incumplimiento? Bueno, a mí me gustaría decir que la diferencia entre todas ellas está primero en el objetivo, el detonante y el nivel de sensibilidad. Vamos a ir parte por cada una de las partes que has nombrado. Con respecto a la auditoría interna ordinaria, podemos decir que es preventiva y periódica. Lo que se está revisando es si el sistema funciona, sin partir necesariamente de una sospecha en concreto. Cuando hablamos de revisión específica, se activa cuando hay un foco determinado, es decir, por ejemplo, un proceso, un área, un proveedor, un riesgo concreto. Entonces, en este caso estamos hablando de un ámbito más acotado y más quirúrgico, podríamos decir. Y en cuanto a la investigación interna, nace ya de una alerta, una denuncia, por ejemplo, o un indicio de incumplimiento. Aquí ya no estamos solo verificando controles, estamos analizando los hechos, preservando pruebas, valorando responsabilidades y protegiendo a la organización frente a riesgos legales, reputacionales y operativos. Por eso no todo se gestiona igual. En una investigación, pues hay que cuidar desde el inicio a la confidencialidad, la independencia, la trazabilidad, como hemos dicho muchos de los ponentes, y la proporcionalidad. Idea clave. No todo hallazgo exige una investigación interna, pero cuando hay una alerta a un posible incumplimiento relevante, la organización necesita activar el cauce adecuado, con método, garantías y trazabilidad. Segunda cuestión, Patricia. ¿Cómo reducir el impacto legal y reputacional de una mala gestión de la investigación o de una respuesta tardía? Bueno, esto es fundamental, sobre todo para los oyentes, que hay tres claves, a mí me gustaría decir tres claves muy simples. Y con esto lo voy a decir, actuar pronto, actuar bien y documentar todo. Es verdad que con los documentos no hacemos propiamente todo lo necesario para una auditoría, pero hay que documentar. Entonces, actuar pronto significa no dejar que la alerta madure hasta convertirse en crisis. Actuar bien significa clasificar el caso, preservar evidencias y definir un equipo investigador imparcial en estos casos. Y documentar todo significa poder, como han dicho mis compañeros, poder demostrar que la organización tomó decisiones razonables, proporcionales y justificadas. Entonces, el mayor daño no suele venir solo por el incumplimiento inicial, viene de la mala gestión posterior, de no escuchar, por ejemplo, la alerta, de borrar evidencias,
de filtrar información, de investigar sin método o, por ejemplo, de responder tarde. Entonces, una alerta bien gestionada protege, pero una alerta ignorada se convierte en prueba de falta de control. Entonces, a mí me gustaría cerrar esta pregunta diciendo que la mejor defensa no es reaccionar más tarde, sino es investigar antes de que el problema se convierta en crisis. Muchísimas gracias, Patricia. Otra cuestión. Desde compliance, protección de datos y cultura de confianza, ¿qué cautelas son especialmente importantes cuando se gestionan evidencias, información sensible o datos personales dentro de una investigación interna? Yo nombraría unas 5 cautelas para que me entiendan los espectadores. La primera, intentaría, que lo he citado en varias ocasiones, la proporcionalidad. Es decir, que una organización tiene derecho y deber de investigar, pero no puede hacerlo de cualquier manera. Cada actuación debe ser adecuada, necesaria y limitada al incumplimiento que se está analizando. La segunda cautela que podemos decir, la minimización de datos. Solo debe hacerse la información imprescindible para esclarecer los hechos. Esto es súper importante. Y una investigación interna no puede convertirse en una simple revisión indiscriminada de toda la vida profesional o digital de una persona. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta segunda cautela. La tercera, que va unida a esta, es la confidencialidad. La información debe circular únicamente entre quienes necesitan conocerla. En estos casos, pues lo lógico es el compliance, el ámbito jurídico, recursos humanos, delegado de protección de datos, auditoría interna o asesores externos según el caso concreto en el que estemos analizando. La cuarta cautela, yo me referiría a la integridad de la evidencia, es decir, correos, documentos, logs, accesos o archivos digitales deben preservarse de forma que pueda acreditarse que no han sido alterados. Y la quinta sería, como un resumen de todas, la garantía de derechos, es decir, presunción de inocencia, ausencia de represalias, derecho de audiencia, por ejemplo, y respeto a la normativa de protección de datos. La clave es que no se trata de investigar más, sino de investigar mejor. Una investigación que hagamos mal gestionada puede acabar generando más riesgo que el incumplimiento que se pretende resolver. Por lo tanto, como mensaje a los espectadores es investigar bien, es hacerlo con método, proporcionalidad y garantías. Muchísimas gracias, Patricia. José Luis, te íbamos a preguntar, desde la función de compliance y el gobierno del sistema, ¿qué información debe escalarse a la alta dirección u órgano de gobierno y qué información debe mantenerse en un circuito reservado? Estás en mute, José Luis. Complicado, Luis, es decir, qué funciones que se tiene que mantener dentro del ámbito de la alta dirección y que se debe mantener frente al secreto que tenemos que llevar en cabo en determinadas actuaciones. Pues mira, yo creo decir que el respeto fundamental a los derechos fundamentales de los trabajadores, la confidencialidad que debe haber en los procesos de investigación interna, se debe mantener, pero obviamente es decir, nos tenemos que centrar fundamentalmente en la necesidad de dar cuenta, es decir, de los controles precisamente verificar la función de compliance a lo que decíamos anteriormente, a la alta dirección, la Consejo de Administración, precisamente para poder establecer medidas correctoras. Tenemos legislaciones muy exigentes, como puede ser el tema de protección de datos, las normativas reguladoras del tema de inteligencia artificial, que ya establecen numerosos controles respecto a aquello que tiene que quedar en el margen exclusivamente de confidencialidad, aquello que dentro de una propia organización, la propia dinámica que nosotros establecemos dentro de la organización, se debe dar cuenta porque forma parte de nuestro trabajo. Yo creo que tenemos que tener muy claro que el respeto a los derechos fundamentales, la denominación, porque al final, con todo el tema, por ejemplo, del canal de denuncias, se están dando ya numerosos casos en el que la identificación del denunciado, pues al final la conoce toda la organización, con el menoscabo que ello supone pues, para las personas que están integradas. Entonces, sí que tenemos que tener esa capacidad, esa autonomía frente a la alta dirección, pero también tenemos que combinarla con la capacidad de respuesta y dar precisamente los datos necesarios a la alta dirección para establecer las medidas correctoras al respecto.
Muchísimas gracias. Cierro este bloque con una idea. Cuando aparece una alerta o un incumplimiento, la organización se juega tanto la correcta gestión del caso como la confianza en el sistema. La respuesta debe ser rápida, ordenada, proporcional, trazable y jurídicamente segura. Vamos a pasar ahora al último bloque. Verificación externa, certificación, gobierno y mejora continua. La pregunta ahora es, ¿cómo se acredita externamente que el sistema funciona y cómo se convierte esa revisión en mejora real? Alejandro, desde la perspectiva de la verificación externa, ¿qué debe tener preparada una organización antes de iniciar una auditoría o certificación de cumplimiento? Bien, ¿qué debe tener preparado? Sí, toda la norma. Toda la norma debe estar implantada dentro de la organización, indudablemente. Ahora bien, se hablaba, me ha encantado como lo ha definido Felipe antes, el auditor del futuro. ¿Vale? Efectivamente, como se debe de enfocar la auditoría es en primer lugar, de una manera constructiva y ágil. Las normas antiguas, la ISO 9000 del año 94, la 14000 del 96, eran normas burocráticas y farragosas. Hay una norma que para mí lo cambia todo, que es la ABS 779, Seguridad de la Información, que se publica en el 95, pero tiene una modificación fundamental en el año 99. ¿Qué ocurre? Esta norma desarrolla, presenta la petición de que exista una megamatriz de riesgos. Esto es fundamental. A la hora de hacer una auditoría actualmente y para que pueda certificarse de manera positiva la organización, desde mi punto de vista, el core central es la matriz de riesgos. No nos vamos a centrar, aunque lo tenemos que pedir, en el informe de auditoría interna, en la definición de objetivos, en la revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque son documentos que efectivamente pueden estar preparados. ¿Qué me va a dar la situación, el pulso de la compañía? ¿Está viva o no está vivo el sistema? La matriz de riesgos. Me voy directamente al alcance. Verifico el alcance, las actividades que se quieren auditar, certificar. En base a ese alcance, me voy a la megamatriz. Veo, comienzo por los activos humanos y materiales que aplican a ese alcance. Una vez que tengo los activos humanos y materiales, voy a verificar qué riesgos pueden tener estos activos. Una vez que tengo los riesgos, la categorización de los riesgos, la metodología utilizada para categorizar las amenazas, las vulnerabilidades y los controles que voy a asignar para mitigar y controlar las amenazas y las vulnerabilidades. Ahí veré que el sistema está vivo. No me voy a centrar en documentos rígidos, obsoletos, aunque repito, los tengo que pedir, como las políticas que se puedan generar, pero no, me interesa ver que el sistema fluye, que está vivo, y eso me lo va a dar la mega matriz de riesgos, que entiendo que es algo absolutamente fundamental. Si el sistema está correctamente implantado, porque aparte, repito, lo comentado anteriormente, hemos elegido a un líder que es altamente competente, las respuestas que me va a dar el auditor van a ser fluidas, por lo cual la auditoría va a ser rápida y dinámica. La norma tiene que estar correctamente implantada, pero el core central, donde se va a centrar la auditoría, es en la matriz de riesgos. Como titular, podríamos decir que una certificación no debiera verse como un sello, sino como una verificación externa de madurez, trazabilidad, control y mejora. Segunda cuestión, Alejandro. En tu opinión, ¿qué valor aporta una certificación más allá del certificado? ¿Confianza, madurez, defensa de la organización o mejora continua? Bien, indudablemente hay un elemento comercial innegable, que es la apertura de mercados y clientes. Pero lo verdaderamente importante de una auditoría externa no es el hecho de obtener una certificación, es el hecho que van a venir unos ojos diferentes que nunca han visto nuestro sistema y nos van a ayudar a mejorar. Por lo cual ese es el objetivo final de todo tipo de auditoría, la mejora continua. ¿Cómo lo conseguimos? Con una auditoría objetiva e imparcial de alguien que no ha tenido un contacto previo con el sistema de gestión. Vamos a pasar a José Luis. José Luis, desde la función de compliance, ¿cómo ayudan las certificaciones a acreditar madurez, capacitación, eficacia del sistema y compromiso real de la organización?
Pues ayudan justamente por aportar 4 valores de forma simultánea. Es decir, yo creo que es una de las inversiones más eficientes que puede hacer una organización en su sistema de cumplimiento. Nos aporta confianza porque transmite a los clientes, a los proveedores, a los inversores, a los reguladores y a la sociedad en general, pues un elevado nivel de garantía respecto al funcionamiento del sistema. Nos aporta madurez porque está verificando el salto del nivel implantado de un sistema de compliance a un nivel medido y evaluado. Pasamos del papel a realmente a una posibilidad de evidencia de todo el sistema. Aporta defensa porque va a permitir acreditar ante quien corresponda, es decir, Dios no lo quiera, incluidos los tribunales, que la organización ha sometido voluntariamente su sistema pues, a un escrutinio externo, como decía Alejandro, de un tercero o otros ojos, riguroso e independiente, y que los hallazgos han sido tratados conforme a las prácticas nacionales e internacionales. Este es uno de los argumentos más sólidos de la diligencia de vida que pueden presentarse frente a una exigencia de responsabilidad. Y aporta mejora continua, porque la mirada externa de auditores especializados va a identificar oportunidades que la organización no detecta desde dentro y va a conectar el sistema con un ecosistema internacional. Y desde la perspectiva de las certificaciones profesionales aporta una mejora continua porque obliga a las personas que lideran la función de cumplimiento normativo precisamente a ese conocimiento transversal de la multitud de normas que implica la función del compliance y le va a exigir pues esa capacitación constante y formativa que a lo mejor otro tipo de profesiones pues no tienen ahora mismo pues esa exigencia. Yo pongo siempre el ejemplo de la certificación profesional de inteligencia artificial de labor compliance, es decir, la hemos sacado recientemente en marzo. Ya hay 30 y tantas personas que están estudiando un examen bastante riguroso y lo que busca fundamentalmente es acreditar cómo las organizaciones y las personas que lideran el ámbito de los sistemas de gestión de inteligencia artificial, cómo están llevando a cabo sus sistemas de implantación, desarrollo, control, fiscalización de la inteligencia artificial en toda la organización. Es algo tan novedoso, es algo que desde el punto de vista de la gestión nos lo estamos encontrando, pues desde el punto de vista del compliance officer pues cada vez exige un mayor conocimiento técnico precisamente para velar por una serie de derechos, no solamente de los consumidores, derechos fundamentales, de los empleados, etcétera, etcétera, porque al final la inteligencia artificial en este caso sí que está aplicándose sobre todos los procesos de la organización, tanto internos como externos. Por lo cual necesitamos un especialista realmente acreditado y con formación constante que pueda velar por esos derechos. Muchas gracias, José Luis. Felipe, te íbamos a preguntar, desde la preparación y revisión de controles, ¿cómo debe convertirse una auditoría, certificación o informe en prioridades, responsables, plazos y seguimiento real? Para que una auditoría, digamos, una certificación o un informe externo de una entidad externa, como ha comentado el compañero, que sea la primera vez que viene, son unos ojos nuevos que no ha visto nuestra compañía antes, se transforme en un motor de mejora real, pues es imprescindible que los hallazgos se traduzcan en prioridades claras para la organización. No basta con, vale, recibo el informe, lo meto en un cajón y ya está, sino que cada observación, cada no conformidad debe evaluarse en términos de impacto y de riesgo para nuestra entidad y además convertirse en una acción concreta con un responsable asignado, muy importante, que haya un responsable asignado para llevar a cabo ese plan de acción que resolverá ese hallazgo que se ha detectado durante la auditoría. Este enfoque al final asegura que las recomendaciones externas no queden solo como información y ya está, sino que genere decisiones concretas y fomente la rendición de cuentas y se alineen en general con la estrategia de la empresa. Asimismo, establecer unos plazos realistas, muy importante. A veces eso lo vemos mucho también. Los planes de acción después de las auditorías, vemos que con ganas de conseguir el certificado y tal, te promete unos planes de acción que no son realistas. Hay que tener claro que sean realistas y que el año que viene, si es una auditoría anual y vengan de nuevo a revisarte, se hayan ejecutado en tiempo, en forma y con evidencias claras de que ha sido resuelto.
De esta manera, al final, la auditoría o certificación externa deja de ser un requisito formal y se convierte en una herramienta estratégica que al final impulsa cambio sostenible, fortalece el gobierno corporativo y asegura los compromisos asumidos para que se cumpla de manera efectiva. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una idea. Verificar, auditar o certificar solo aporta valor si permite decidir mejor, corregir antes y reforzar la confianza en la organización. Vamos a pasar con vuestro permiso a la ronda final. Ya para cerrar, os planteo una pregunta común. Respuesta breve, por favor. Si una organización quisiera estar mejor preparada en los próximos 90 días ante auditorías, revisiones, certificaciones o posibles incumplimientos, ¿por dónde debiera empezar? Por favor, Covadonga, tu recomendación principal. Bueno, pues desde mi enfoque yo creo que es importante que la compañía sea capaz de dimensionar en qué nivel se encuentra la cultura ética de cumplimiento dentro de su organización. Y eso realmente la forma más simple que solemos utilizar es a través de conversaciones directas con las personas que se ven involucradas o que van a hacer uso de ese sistema y de esos canales internos de gestión y auditoría. Si la pregunta es que los utilizarían, que utilizan los sistemas, que se sienten con confianza plena para poder levantar la mano y mostrar cualquier tipo de evidencia, alerta, desviación, pues y además los protocolos están bien definidos, la organización puede relajarse y saber que están haciendo bien las cosas. Pero al contrario, si la respuesta es pues que hay dudas, si utilizarlo, desconocimiento o prefieren no utilizarlo por si puede haber algún tipo de repercusión, entonces la organización tiene que empezar a trabajar en esa parte de construir una confianza y que reduzca la brecha entre lo que puede ser un sistema de cumplimiento formal y lo que puede ser una cultura real de cumplimiento. Con lo cual, yo creo, ya te digo, que tiene que empezar desde la más alta dirección, apoyarse en los directivos que realmente están involucrados en cualquier tipo de certificación normativa, entender dónde está o dimensionar ese sistema dentro de su organización y si hay que trabajar en la cultura, empezar principalmente desde transmitir esa confianza, involucrándose desde los más altos niveles de dirección de una forma visible, apoyando y motivando esa ayuda y ese apoyo de los sistemas internos que hay para poder evidenciar y corregir desviaciones y sobre todo aprender de los errores, que realmente vean que todo este trabajo y confianza que están poniendo a la organización realmente tiene su uso y los líderes le están escuchando. Gracias, Covadonga. Por favor, Felipe, ahora desde el punto de vista, desde la preparación y revisión de controles. Pues al final, si quieren estar preparados en el corto plazo, lo importante es que dejen de pensar en controles, documentos o revisiones externas. En realidad estamos hablando de algo mucho más importante y es confianza. Confianza de clientes, confianza de empleados, confianza de los socios, confianza de que cuando ocurra un problema, porque ocurrirá, y como me gusta decir siempre en este tipo de eventos, hay dos tipos de empresa, la que ha sido atacada y la que va a ser atacada. Al final, que esto cuando ocurra la organización responda con orden y no con caos. Por lo tanto, en los próximos 90 días, ninguna organización, por supuesto, va a eliminar todos los riesgos porque nunca se va a eliminar todos los riesgos. Eso es imposible. Pero sí puede hacer algo bastante decisivo. Puede pasar de la improvisación a la preparación, del miedo al control. Y cuando una organización verdaderamente logra esto, las auditorías en general dejan de ser una amenaza. Los controles dejan de ser puramente burocracia y las certificaciones dejan de ser un trofeo en la pared. Porque al final el verdadero valor del cumplimiento no es evitar sanciones, importante, sino construir organizaciones en las que las personas, los clientes y la sociedad puedan confiar. Muchísimas gracias, Felipe. José Luis, desde el eje de la profesionalización de la función. Vamos a ver, voy a tomar un consejo de un auditor que recientemente estoy charlando con él
en relación con justamente una auditoría de una organización. Mira, 90 días me dijo decir, son tiempo suficiente para pasar de una postura meramente reactiva a una postura demostrable y preparada. La clave, lo decía y lo apuntaba Felipe, no está en hacerlo todo, sino en ordenar 3 movimientos consecutivos, que yo os lo voy a ordenar por meses, 90 días, cada 30 días. El primer mes, del día 1 al día 30, pues ver con claridad, es decir, se trata de servir debe servir estos primeros 30 días para que la organización pues sepa, sin autoengaños, en qué punto se encuentra realmente. El objetivo no es transformar nada todavía, se trata de ver de un diagnóstico y poner poco. Pasamos a los segundos 30 días, del día 31 al día 60. En este tiempo, en este segundo mes, es el mes de las decisiones y la ejecución sobre los puntos sensibles. Se trata de pasar del diagnóstico a la mejora real, priorizando lo que más impacto tiene en la robustez del sistema. Se trata de cerrar lo crítico, acción y refuerzo. Perdón, y en los últimos 30 días, del día 61 al 90, dejar evidencia. Se trata en este tercer mes en que se diferencie a las organizaciones preparadas de las demostrablemente preparadas, lo que comentábamos al principio. Aquí toca consolidar todo lo anterior y dejarlo en un formato que cualquier auditor pueda revisar con orden. Y 3 principios deben acompañar, ya que hablamos de 3 meses, 3 principios deben acompañar todo el proceso. Trazabilidad, si no está documentado para un auditor no existe. Proporcionalidad, es decir, el sistema debe ser coherente con el tamaño, sector y riesgo real que tiene la organización. Y un liderazgo visible. Ningún sistema de compliance va a resistir sin ninguna auditoría si la alta dirección en algún momento no aparece en las evidencias. Gracias, José Luis. Patricia, desde la respuesta ante alertas e investigaciones. Pues yo diría que la organización debería centrarse en 5 puntos. El primero, mapear sus riesgos reales y priorizar los de mayor impacto. La segunda sería revisar si los controles funcionan de verdad, no solo si están escritos. El tercer punto es fortalecer el canal interno y el protocolo de gestión de alertas. El cuarto punto, definir un procedimiento claro de investigación interna y preservación de las evidencias. Y el quinto, activar un plan de remediación con responsables, plazos y seguimiento. En resumen, menos formalismo y más capacidad de respuesta. Porque en una organización preparada no es la que nunca falla, sino la que sabe responder con rigor cuando algo falla. Muchísimas gracias, Patricia. Y ya por último, Alejandro, desde la verificación externa y certificación. Pues yo creo que se debería hacer una buena auditoría interna. Es decir, no la típica auditoría interna de un día o 2 días, que es un mero formalismo para cumplir con la norma. No, las entidades de certificación estamos controlados por las entidades de acreditación. Estas entidades de acreditación nos auditan a nosotros, verificar que realizamos un correcto desarrollo en nuestra actividad de auditoría. Nos auditan todo, absolutamente todo, hasta lo que es la oferta. Y en base a la oferta, hay unas tablas por norma, 9.000, la 14.000, la 45, la 27. Todo tipo de normas tienen unas tablas de mínimos de días de auditoría a realizar. Si las entidades de certificación no cumplimos con esas tablas, podemos perder la acreditación. Yo os recomiendo que en base a la norma, sistema de gestión que se esté o se quiera auditar, utilicen esos procedimientos y marquen los mismos días que vamos a auditar nosotros, de tal manera que la auditoría será mucho más rigurosa, profunda y podrá llevar al éxito para la obtención de la certificación deseada. Muchas gracias a todos. Me quedo con varias ideas muy claras y entro ya con vuestro permiso en los titulares de cierre. 5 titulares para llevarnos de esta sesión. Primero, el cumplimiento no puede ser solo documentación. Tiene que estar integrado en la cultura, en los procesos y en la toma de decisiones. Segundo, una auditoría no se prepara el día anterior, se prepara con riesgos identificados, controles reales, responsables definidos y evidencias trazables. Tercero, una auditoría útil no termina en un informe, termina en decisiones, prioridades, responsables, plazos, reporting y seguimiento. Cuarto,
El canal interno y las investigaciones requieren método y garantías. No son solo mecanismos de reacción, sino elementos esenciales de confianza y protección de la organización. Y quinto, la certificación y la verificación externa no debieran entenderse como un sello, sino como una forma de acreditar madurez, detectar brechas y reforzar la mejora continua. La idea transversal es que la auditoría obligatoria puede marcar el mínimo, pero la madurez se demuestra antes del problema, en la preparación, en las evidencias, en la respuesta y en la capacidad de corregir. Por eso, si tuviéramos que resumir la jornada en una frase, creo que sería esta: cumplir no basta, hay que poder demostrar. Y demostrarlo exige cultura, controles, evidencias, función profesionalizada, respuesta, verificación y mejora continua. Y ya, para despedirnos, muchísimas gracias a todos los ponentes por sus aportaciones, por el enfoque práctico y por ajustarse a este formato de conversación ágil. Gracias también a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de ASIC, y desde la Alianza Española de Seguridad y Crisis seguiremos impulsando espacios de conversación orientados a fortalecer la prevención, el control y la confianza en las organizaciones. Esperemos que la jornada haya sido útil y que os llevéis ideas aplicables para mejorar vuestro sistema de cumplimiento, auditoría, investigación y certificación. Con esto cerramos la sesión. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas Buenas tardes. tardes. Gracias.